Voy. Otra manera de pasamos lo de esta a la otra. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí, buenas noches, te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. Buenas noches. Buenas, sí, se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Si quieren, ya arrancamos. Paren que voy a intentar sacar el eco. Bien. Ahí está, ahora sí. Yo soy Agustina, Bueno, de Franja de Psicología. Vamos a estar con la licenciada Edith, así que si quiere comenzar y presentarse, espero que lo disfruten y que la pasen lindo. bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Buenas noches a todos. Primero quería agradecer la invitación porque me parece que es como una gran deuda, ¿no? Esto de mostrar por ahí otros modelos terapéuticos, otras formas de hacer clínica, ¿no? Si bien la psicoterapia cognitivo-conductual es muy amplia, tiene muchos años de desarrollo, eh, em, en nuestro país no ha ingresado de repente tanto como otras teorías, ¿no? Y está bueno generar estos espacios para que, bueno, los alumnos y público en general pueda conocer cómo se trabaja desde esta línea de trabajo que a veces es bastante, digamos, como mitificada, ¿verdad? Yo preparé unas filminas, ¿no? Como para organizarles a ustedes y también después si quieren yo se las comparto, se las dejo a los chicos de Franja Morada para, nada, poder organizar un poquito la presentación. Supongo que yo puedo compartir pantalla, ¿verdad? ¿Quién me confirma? Deberías poder, ¿te deja A ver, compartir pantalla? ahí. Ahí voy. Eh, ¿Ustedes lo ven ahora? Ahí. ¿Lo están viendo ahora? No, Ahí yo está no veo nada. cargando. Ahí Ahí sí, sí. ahí se Ahora ve. sí. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bien. Ahí ¿Se ve se ahora, ve. chicos? Bien, genial. Bueno, como
el título de la charla indica, lo que voy a tratar de hacer de alguna manera es darles un vistazo de cómo se trabaja desde la teoría cognitivo-conductual. Yo egresé de la Universidad de Mar del Plata, luego hice un curso de abordaje de los trastornos de ansiedad, junto con Mariela Giles y Juan Carlos Moure, y realmente me impactó tanto las herramientas que me dieron, me cerró tanto desde la evidencia, que decidí incursionar y hacer la especialización que da AIGLE, conjuntamente con la Universidad de Mar del Plata. Bueno, y ahí hice esa especialización y he continuado formándome en distintos aspectos, ¿no?, de esta vertiente. Como su nombre indica, cognitivo-conductual, lo que se propone es justamente el modelo básico que ustedes verán acá al lado del título, en donde se plantea que los pensamientos, ¿no?, las cogniciones que tenemos, tienen un impacto en nuestros comportamientos y en nuestras emociones. Es el modelo básico propuesto por Beck, y en donde, digamos, cada uno de estos componentes va a ir de alguna manera retroalimentando a los demás, pudiendo crear un círculo que sea funcional o un círculo que sea disfuncional, ¿no? Ahí es donde aparecen digamos, ciertos síntomas que traen a los consultantes a nuestros consultorios. Antecedentes de este tipo de psicoterapia, bueno, lo tenemos en los conductistas como Pavlov, como Watson, como Skinner, y en cognitivos o cognitivistas, muchos de los cuales provienen de la vertiente psicoanalítica, como Ellis, como Aaron Beck. Y en nuestro país, hay muchos más, ¿no?, pero yo pongo los que históricamente son más significativos. En nuestro país le debemos la introducción de este tipo de psicoterapia y su difusión a Héctor Fernández Álvarez. Bien, ¿cómo empezamos a trabajar o cómo abordamos el trabajo clínico? Bueno, ahí en la filmina aparecen admisión y motivo de consulta, ¿sí? Esto implica que nosotros recibimos un consultante, vamos a evaluar el motivo de consulta, que es lo que lo trae a la consulta. Posteriormente hacemos una evaluación, que implica una evaluación desde la primera entrevista, según el modelo de AIGLE, que es el que yo sigo, y el que también seguimos en Fobia Club, implica el uso de, digamos, herramientas más objetivas, más cuantificadas, que implican el uso de algún instrumento que mida personalidad, ¿no?, que evalúe personalidad, otros instrumentos que evalúen sintomatología general, y otros más específicos que van a evaluar sintomatología específica, por ejemplo, ansiedad, fobias, depresión, ¿no? A partir de toda esta información recolectada, se elabora un plan terapéutico cuya elaboración también está incluido el paciente, ¿sí? Durante todo el proceso terapéutico se hace una monitorización del proceso, hay un permanente feedback entre las intervenciones que plantea el terapeuta y la devolución que hace de eso el paciente, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos la finalización de la psicoterapia. Quiero hacer una aclaración con respecto al concepto de psicoterapia. La psicoterapia siempre implica, y eso es algo que dejamos muy en claro a los pacientes,
eh, que va a haber un proceso de cambio. Es decir, nosotros tenemos que dar información al paciente explicándole en qué consiste nuestra forma de trabajo y que esa forma de trabajo necesariamente tendrá que verse reflejado en algún cambio en el consultante, ¿sí? Bien, lo que sigue es reunir información para formular un diagnóstico, desarrollar una hipótesis explicativa fundamentalmente de por qué le pasa lo que le pasa al paciente, ¿no? Le proponemos un plan de tratamiento y hay otra cuestión muy importante que es tener en cuenta la variable multicultural. La variable multicultural es indispensable para que nosotros estemos hablando de lo que son psicoterapias basadas en la evidencia, ¿no? No es solamente que los instrumentos, que las intervenciones estén basadas en la evidencia, sino que además tengamos en cuenta aspectos culturales, ¿no? Del paciente, del entorno del paciente, que tengamos en cuenta nuestros condicionamientos culturales también, para que esa intervención, digamos, y haya un consenso generalizado en el marco de la psicoterapia, en el cual tengamos un lenguaje común con el paciente, indaguemos en significados particulares del paciente, es una tarea muy idiosincrática, ¿sí? Porque, digamos, el paciente puede venir, como pasa, ¿no? Muchas veces a la consulta, con alguna idea preformada, y entonces es importante indagar el significado de lo que el paciente trae, ¿no? E ir analizando en esos significados qué otras ramificaciones tiene, ¿no? Bien. La preentrevista es lo que nosotros consideramos vulgarmente como sería el primer contacto, ¿vieron? En general, el paciente siempre suele venir referenciado por algún familiar, por alguna información que vio en las redes, por algún amigo o por otro profesional, entonces ya viene con una idea, ¿no? Usualmente, ¿no? De la persona con la que va o del profesional con el que va a entrar en contacto, ¿no? También viene con tratamientos previos, eso también es importante indagarlo. Y también indagar el motivo de la consulta, ¿no? Yo en particular, siempre que se contacta una persona conmigo, le solicito, además del nombre y el apellido, que me indique brevemente el motivo por el cual consulta, porque eso tiene una cierta relevancia cuando hagamos la evaluación de la persona. Lo primero que vamos a ver en esa persona es lo que sería la demanda, ¿no? La demanda nosotros desde este modelo la conceptualizamos como el motivo por el cual la persona nos contacta como profesionales e implica expectativas sobre uno, sobre sí mismo, sobre el proceso terapéutico, perdón. Y la demanda también incluye un aspecto como histórico, que ahí dice, por ejemplo, su evolución o intentos realizados por la persona para resolver su situación. ¿Esto por qué? Porque muy a menudo, cuando un consultante se acerca a, a la psicoterapia, suele venir con una historia de intentos más o menos fallidos de solución, que es importante tener en cuenta porque eso también va a marcar las herramientas que la persona puso en juego,
las resistencias, ¿no?, que ha tenido o los reparos para acceder a una consulta. Ahí abajo también está escrito que esta información trae consigo experiencias de tratamientos previos, pedidos de ayuda a amigos, familia, el tiempo que viene arrastrando el malestar, ¿no? Hay gente que cuando suele venir cuando viene a la consulta, en general uno le pregunta, bueno, ¿qué lo trae? Y relatan, ¿no? Relatan que, bueno, sienten una serie de síntomas, de emociones, de conflictos por ahí consigo mismo o a nivel interpersonal, y resulta que cuando uno sigue indagando para atrás, resulta que, digamos, esto eh, que aparece como muy nuevo y como muy fresco en realidad, tiene, tiene un correlato a veces de mucho tiempo, ¿sí? De arrastre, ¿no? En la primera entrevista, acá pongo de título, ¿hay paciente? ¿Podemos ayudarlo? Creo que este es el primer gran recorte que nosotros tenemos que hacer o hacemos desde desde la psicoterapia, ¿no? Evaluamos el grado de malestar, ¿no? Cuán incómodo está el paciente con lo que siente, la severidad que tiene que ver con las áreas que están afectadas en la vida de ese paciente, el área de la experiencia interna, el área interpersonal, el área laboral, ¿sí? La urgencia, ¿no? Esto es importante, hay muchos pacientes que se acercan con un malestar muy, muy importante que a veces pone en riesgo su vida y ahí uno tiene que, bueno, tomar ciertas decisiones, ¿no? En pos de proteger la vida del paciente, y también se evalúa la red social de apoyo que incluye la familia, los amigos. En general, cuanto mayor sea la red y de mejor calidad sean esos vínculos, obviamente eh, el pronóstico es mucho más alentador, ¿verdad? Bien, ahora lo siguiente sería empezar a formular el caso, ¿no? La formulación del caso, como bien dice el texto, permite aplicar una lente, ¿no? Nosotros miramos con una lente particular basada en la teoría y en la evidencia el caso particular, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros organizar el por qué le pasa lo que le pasa al paciente, ¿no? Vamos a indagar en su historia personal, aquellos hitos que hayan sido importantes en su vida. Acá hay dos cuestiones. A ver, primero la cuestión histórica, que es decir, bueno, a ver, este paciente de acá para atrás, ¿qué trae? ¿Qué hitos o cómo ha ido atravesando, sobre todo aquellos momentos vitales de cambio? Por ejemplo, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, porque son momentos en donde cambian los roles, cambian las identidades, hay un desarrollo a veces importante, un mayor aumento en responsabilidades, y eso genera a veces crisis en las identidades de los pacientes y por lógica en sus vínculos, ¿no? Con respecto a la demanda, nosotros vamos a explorar tres funciones importantes que son la atribución, la búsqueda y la rotulación. Pasamos a la siguiente. Perdón, esta la vamos a dejar para luego. Acá. La rotulación, como dice el nombre, es la etiqueta
¿no? Que el nombre que le pone el consultante a su malestar. Algunos se acercan y ya vienen, ¿no?, con un diagnóstico hecho y dicen, no, porque yo lo mío es ansiedad, o lo mío es depresión, o lo mío es una fobia, ¿no? Eh, y eso ya indica una cierta operación en la cual el paciente ha tenido que organizar un poco lo que le pasa bajo un nombre, ¿no? Cuando un paciente viene y dice, no sé lo que me pasa en general, ahí el terapeuta tiene que ponerse a indagar mucho más, a trabajar más a lo que se conoce en la clínica como la demanda, ¿no? Que el paciente pueda organizar un poco su experiencia interna, lo que le pasa, y ponerle este nombre, ¿no? Dentro de la atribución, esto implica dónde ubica el malestar el paciente, ¿no? Tenemos el locus, la estabilidad y el grado de control. El locus se refiere al lugar donde pone el malestar. ¿Lo pone en él? ¿Lo pone en los demás? ¿O es un poco y un poco? Esto es importante porque, en general, los pacientes que son más internalizadores, que son más de tener una mirada hacia adentro de su experiencia, suelen tener un locus interno en donde muchas veces ellos mismos se adjudican responsabilidades, se adjudican causas de su propio malestar, ¿sí? Del otro lado tenemos a los externalizadores, ¿no? Los que siempre le adjudican a los demás lo que les pasa, ¿no? El típico, bueno, yo reacciono así porque ella me contestó o me hizo o me dijo, ¿no? Y esto es importante porque en general, cuando uno va a trabajar desde la psicoterapia, cuando formamos el vínculo con el paciente, o sea, la alianza terapéutica, es de mejor pronóstico una persona que tiene un locus interno, ¿sí? Porque ya tiene una mirada hacia adentro, ¿no?, de su experiencia interna, que una persona que está constantemente culpando a los demás, por así decir, lo que le pasa, de lo que le pasa, ¿verdad? La idea a lo largo del trabajo terapéutico es que aquellos que son, digamos, internalizadores, vayan deslindando responsabilidades o causalidades de, de su interior hacia lo exterior y que los externalizadores, ¿no? Estas personas que son muy actuadoras, muy impulsivas, vayan corriendo un poquito este locus hacia adentro y ver qué de ellos también es lo que está generando la situación. Con respecto a la estabilidad, tiene que ver con si este malestar ha sido estable a lo largo del tiempo, ha tenido momentos de mayor, digamos, reverberación y luego ha estado latente o es algo muy nuevo, ¿sí? En general, lo más frecuente es que vengan con una historia. Es muy raro que alguien, digamos, sienta ansiedad y de inmediato consulte. Y el grado de control también es importante porque nos da la pauta de cómo el consultante se posiciona en relación a lo que le pasa, ¿no? ¿Cree tener dominio o cree estar totalmente, digamos, desarmado, sin herramientas frente a lo que le pasa? Bien. La búsqueda es aquello que el paciente, obviamente, trae al espacio, ¿no? Algunos pacientes, como bien dice ella, concurren con algún diagnóstico. Hoy, hoy en día la información es tanta que a veces
traen incluso muchos diagnósticos que en realidad en la clínica no existen, ¿no? Hay mucho TikToker, mucho influencer que, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Con la psicología callejera, en el sentido de lo que circula en las calles, ¿no? Hay gente que ya viene con una idea de, bueno, yo espero, ¿no? Que usted aplique tal o cual herramienta. Hay otros, en cambio, que nunca han tenido un acercamiento a este tipo de psicoterapias y en realidad no saben muy bien qué esperar, ¿sí? Eh, lo que sí es importante es que nosotros trabajemos y conversemos con el paciente acerca de los objetivos que nos vamos a trazar que el paciente alcance, porque eso va a ser uno de los puntos de anclaje de lo que es la alianza terapéutica. Bien. La formulación del caso, entonces, nos va a permitir investigar los síntomas de la persona, su estado mental, el tipo de personalidad, su historia personal, las circunstancias actuales, ¿sí? Que han actuado como detonantes o factores desencadenantes, y también las circunstancias que hacen que esa persona caiga y recaiga una y otra vez en estos síntomas, en este particular forma de sufrimiento, porque esos serían lo que nosotros llamamos agentes de mantenimiento, ¿no? Que son como comportamientos o a veces experiencias internas que el paciente sin darse cuenta realiza porque le alivian momentáneamente el malestar, pero en realidad lo único que está haciendo es evitando afrontar ese malestar o una situación externa determinada de una manera que sea más funcional, ¿no? La formulación del caso entonces va a tener que ver con la formulación de una hipótesis en donde uno pueda explicarle al paciente las causas de su trastorno, qué es lo que lo precipita, qué es lo que lo detona, lo gatilla, y qué es lo que lo mantiene, porque nosotros tenemos que trabajar sobre todos estos aspectos. No sé cómo vamos, si voy hablando muy rápido. No, no, vamos bien. ¿Vamos bien? Genial. Bueno, entonces, formular un caso implica tener o separar la información, clasificarla, no, en información de contenido, que es aquella que nos va a permitir tener una visión holística, ¿no? del paciente y de sus problemas, y va a implicar una serie de procesos o de actividades que nosotros tenemos que desarrollar para poder presentarle nuestra devolución al paciente. Esta información también la vamos a organizar en forma descriptiva, incluye los datos demográficos, el problema que lo trae a la consulta, su historial de salud, es muy importante. Cuando uno, digamos, un paciente ingresa a en la primera consulta, es importante indagar y registrar en lo posible, sobre todo los primeros 5 minutos, ¿no? de diálogo del paciente, porque ahí generalmente se encuentra el motivo de consulta, a veces en forma más explícita y o a veces en forma más velada, ¿no? Pero ahí está. Y luego, indagar en las líneas temporales del paciente, en lo que él considera antecedentes importantes, hitos importantes en su historia personal, y sobre todo también ver
no solo lo que le ha pasado, sino cómo él interpreta lo que le ha pasado, ¿sí? Recordemos que acá, digamos, desde la psicoterapia cognitivo-conductual, eh, se toma un poco aquello que, si no me equivoco, dijo Epicteto, que es no son los problemas, sino la interpretación de los mismos, lo que hace que las personas sufran, ¿no? Y diferencio acá dolor de sufrimiento, porque, bueno, el dolor en la vida es como algo inevitable. El tema es que a veces uno con ese dolor empieza como a pelearse, como a querer evitarlo, como a querer negarlo, y termina sufriendo, ¿no? Le agregamos, al dolor le agregamos sufrimiento. La siguiente filmina implica que, bueno, yo formulo el caso, tengo mi hipótesis y voy a darle una devolución al paciente, le voy a explicar, luego de evaluarlo, acá me salté el ítem, bueno, evaluación, ¿no? Hay evaluación de personalidad, por ejemplo, acá en Mar del Plata, y yo particularmente uso el PID-5, que es un modelo dimensional de personalidad, otros usan el Milon, y hay otros por ahí dando vuelta. ¿Por qué es importante la evaluación de la personalidad? Porque los síntomas, ¿no? Siempre están engarzados, como las piedras en un anillo, en algo que en el paciente puede estar disfuncionando de base o no, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir poderle dar en la devolución al paciente una perspectiva diagnóstica, porque no es lo mismo la ansiedad en una persona cuyas dimensiones de personalidad están más o menos dentro de lo esperable, que en una persona, por ejemplo, que tiene una dimensionalidad del afecto negativo, es decir, todo aquello relacionado con la depresividad, la angustia, la ansiedad, muy elevado. Entonces ahí hay que trabajar, ¿no? A partir de los síntomas, plantearle, mira, esto te pasa eh, por esta causa, pero deberíamos trabajar, además de los síntomas, luego, en una segunda instancia, algunas ideas centrales tuyas, algunos patrones de comportamiento muy arraigados, ¿no? Como para que ese síntoma no vuelva, o no vuelva reverberando, ¿me explico? La devolución siempre se hace en términos coloquiales, nos guardamos los tecnicismos y siempre eh, con una mirada esperanzadora, ¿no? Es decir, acá ser sincero no implica no cuidar al paciente, eh, implica a veces transmitir no las mejores noticias, pero siempre con muchísima empatía y con muchísimo cuidado, por aquello de que las palabras pesan, ¿no? Las etiquetas también, y si bien nosotros cuando realizamos un diagnóstico hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, eventualmente de algún trastorno de personalidad, eh, eso hay que transmitírselo al paciente como un inicio de camino y no como una etiqueta que lo condiciona, ¿sí? Porque si no ya perdemos la ventaja de la esperanza y además porque siempre hay algo del factor humano que de alguna manera termina a veces sorprendiéndonos gratamente, porque los pacientes muchas veces nos sorprenden en términos del compromiso y de las ganas de cambiar que tienen, ¿no? ¿Qué intervenciones
vamos a realizar una vez que tenemos el diagnóstico, que más o menos tenemos la determinación del tipo de trastorno que está ahí en cuestión. También quiero aclarar que remarcar que el diagnóstico es algo que nos sirve a nosotros para situar a un paciente en una, digamos, determinada dimensión. No es algo que nosotros vamos a usar para etiquetar al paciente o para limitar al paciente, ¿sí? Eso tiene que quedar muy en claro. La primera herramienta, la primera intervención que vamos a hacer siempre es la psicoeducación. La psicoeducación tiene que ver con esto de explicarle al paciente su caso, describir su sintomatología presentada y la posible, porque a veces un paciente viene a la consulta con muchísima ansiedad, con muchísima angustia, y a veces cuando uno normaliza ciertas experiencias en términos de decirle, mira, lo que a vos te pasa le pasa a muchos, te puede llegar a pasar esto también, hace que el paciente aumente el conocimiento de sí y en consecuencia el dominio que él tiene sobre lo que le pasa, ¿no? Hace que algo que es desconocido para muchos se vuelva algo más conocido y por lo tanto algo más dominable, ¿no? Alguien que puede comprender por qué funciona de tal o cual manera, bueno, va a ser alguien que va a tener mayor autodominio, ¿no? Mayor autoeficacia, que una persona que se siente rara, se siente distinta, le pasan cosas que no entiende. Las intervenciones, ¿no? Las intervenciones siempre tienen que estar dentro del marco de lo que es una entrevista, ¿no? Un encuentro personal intrapersonal en psicoterapia, ¿no? Hay muchas intervenciones. La psicoeducación, vuelvo a repetir, es la que se trabaja en todas. Se trabaja mucho en las primeras entrevistas y luego las veces que sea necesario, ¿sí? Y luego hay otras intervenciones que se van a ir adecuando al tipo de diagnóstico que el paciente tenga, a los síntomas que traiga y a lo que la evidencia, ¿sí? La evidencia marque que es más indicado, ¿no? Eso no significa que no haya que adaptar esas intervenciones de manera idiosincrática porque es como un trabajo medio artesanal, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que viene a la consulta por depresión, la intervención indicada en ese caso es la activación conductual. Ahora, yo no puedo indicarle al paciente, bueno, vaya y haga tal o cual cosa, desde lo que a mí me parece. Yo tengo que indagar en los intereses del paciente, las motivaciones del paciente, la idiosincrasia del paciente, los recursos del paciente, para determinar qué es aquello que le gustaría hacer, qué actividades le resultan placenteras o le traen un sentimiento de eficacia, ¿sí? Y siempre, bueno, vuelvo a remarcar ahí la variable, por supuesto, multicultural. Las intervenciones que están basadas en la evidencia, ahí están enlistadas, no son las únicas, sí son las más conocidas, la psicoeducación, la reestructuración cognitiva, que para que, digamos, tengan un pantallazo, tiene que ver con el trabajo sobre las cogniciones, sobre los pensamientos, las creencias que tiene un paciente. Ahí se usa mucho un trabajo
de empezar a cuestionar esas ideas, ¿no? Proponerle al paciente que cuestione esas ideas. Por ejemplo, un paciente que se acerca con la idea de, uy, voy a hablar en público y los demás me van a evaluar negativamente, ¿no? Es una creencia que está muy anclada, sobre todo en los casos de ansiedad social, por ejemplo. Entonces, trabajar, ¿no? Con esa línea de pensamiento, decir, bueno, a ver, pero ¿qué evidencia tenés vos de que los demás van a estar evaluándote? ¿Cuántas veces te ha pasado que realmente alguien esté evaluándote? ¿No? En el caso del que tenga, por ejemplo, una fobia a volar, bueno, ahí, además de estas cuestiones, indagar, bueno, estadísticamente, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de aviones que tienen un siniestro en contraposición, por ejemplo, con otros medios de transporte, ¿no? Trabajar con las probabilidades, con las estadísticas, a veces hace que el paciente tenga una perspectiva mucho más amplia y gane confianza, y eso a su vez empiece a horadar estas ideas por ahí más consolidadas de pensar, bueno, me subo a un avión y se cae, ¿no? Otra de las intervenciones que utilizamos en psicoterapia cognitivo-conductual es la exposición, es decir, se sabe que muchos de los padecimientos, de los trastornos que traen los pacientes, eh, se perpetúan porque la forma en la que el paciente interpreta y luego trata de resolver la, la dificultad no es la más adecuada, o lo fue en algún momento histórico de su vida, y esa respuesta quedó como fija, ¿no? Una herramienta que empieza a usarse para cosas que no, para las que no fue diseñada. Si yo, por ejemplo, sé que para clavar un clavo tengo que usar un martillo, pero si yo empiezo a usar ese martillo para tratar de clavar o tratar de introducir un tornillo o para otras cosas que no fue diseñado, lo único que voy a hacer es repetir, usar una herramienta que en realidad me sirve para muy pocas situaciones. Y esto pasa mucho en, eh, en nosotros en general, que tendemos, ¿no? Por una cuestión a veces de funcionamiento por defecto, por comodidad, a implementar soluciones que ya nos han dado resultado antes, pero que no necesariamente son las más adecuadas para la situación actual, para el contexto actual. Entonces, por ahí, que un nene pequeño reaccione ante determinado estímulo evitándolo, es entendible, pero que esa conducta, ese comportamiento se perpetúe en el tiempo y no pueda elaborar una respuesta un poco más flexible, un poco más adecuada para su nueva condición de adulto, eso sí es un problema, ¿no? La exposición entonces lo que tiende es a que la persona de a poco, ¿no? En general se arman escalas, se usa mucho en fobias, ¿no? Donde, por ejemplo, una persona que tiene fobia a las arañas, se le dice, bueno, a ver, ordename de menor a mayor la escala de lo que sería para vos o representaciones o pistas de que existe una araña, ¿no? Bueno, entonces el paciente puede decir, bueno, la verdad es que el solo hecho de ver imágenes de arañas ya me empieza a activar. Bueno, entonces empezamos a trabajar desde ahí, ¿no? Con imágenes de arañas, empezamos a que busque también información sobre las arañas hasta que eventualmente, después de una preparación, y en consenso con el paciente, siempre, él puede tomar contacto más directo con, en este caso, las arañas, y en el momento puede procesar
junto con nosotros de una manera diferente, ¿no? La información que se le está presentando, ¿no? Por eso hay exposición en imaginería, que es imaginándose tal o cual situación, o en vivo, que es cuando yo voy y me expongo en la situación real. Por ejemplo, tengo miedo a los ascensores, bueno, estuvimos viendo la seguridad de los ascensores, vimos imágenes de ascensores, nos acercamos a la puerta del ascensor, ahora tenemos que empezar a utilizarlo. Hay otras herramientas que tienen que ver con la regulación emocional. La desregulación emocional, esta sensación de pérdida de control interno con respecto a ciertas emociones, sobre todo las de orden, digamos, no quiero decir negativa porque en realidad vieron que, o sea, no hay emociones positivas o negativas. Las emociones son emociones y forman parte de nuestro attachment evolutivo, ¿no? Y todas tienen una razón de ser. El tema es que hay algunas emociones, como la ansiedad, como el miedo, la angustia o la tristeza, que al sentirlas la persona se asusta, ¿no? Se asusta de alguna manera, dice, uy, ¿qué estoy sintiendo? Y de por sí eso ya, digamos, de alguna manera fogonea aún más la emoción, ¿no? Entonces, darle herramientas, que las hay sobre todo desde la terapia dialéctico-conductual de BT, es muy rica en recursos de regulación emocional. Eh, También podemos utilizar registros de pensamientos, de emociones y de conductas. Son unas herramientas muy, muy buenas para trabajar esta cuestión, ¿no? Que vea cómo determinado pensamiento acerca de algo le va a generar una determinada emoción o estas determinadas emociones que van a generar un comportamiento. Y desde ahí, cuando el paciente lo ve, ¿no? Hace como el insight, ¿no? Decía, es por esto, sí. Entonces, se puede intervenir a nivel pensamientos, a nivel emociones y a nivel conducta. Pero primero el paciente tiene que verlo. Entonces, para que pueda hacerlo, están los registros de pensamientos, de emociones y de conducta, que son muy útiles para eso. Y también para que después el paciente se vaya como monitoreando, ¿no? Una vez que lo aprende y lo hace propio, contribuye mucho al desarrollo de lo que serían habilidades metacognitivas, es decir, habilidades en donde la mente se monitorea a sí misma, ¿no? Y uno puede decir, uy, ¿qué estoy pensando, no? O ahí me encontré tal o cual sesgo. Los sesgos son determinadas inclinaciones que tiene nuestra mente a procesar la información de una cierta manera, ¿no? Por ejemplo, en una persona que es ansiosa, esos filtros mentales pasan por anticipar situaciones con resultados en general catastróficos, ¿no? Entonces, cuando un paciente aprende que de primera, ¿no? Va a salir un pensamiento de ese orden, está bueno que, digamos, lo pueda ver y decir, bueno, a ver, ¿y qué otra cosa se me pudiera, o sea, está bien, estoy pensando esto porque es lo que primero me sale, pero tal vez puede pasar esto otro o esto otro, ¿no? El abrir posibilidades, el ampliar el repertorio de respuestas, ¿no? Hace que pueda tomar herramientas que sean más flexibles, más funcionales, y que en definitiva le permitan tener un mejor desempeño, ¿no? Después hay actividades también que facilitan la modificación de conductas o de pensamientos, por ejemplo, desde DBT, nuevamente, a veces cuando
una emoción está muy desbordada, actuar sintiendo, actuar como si sintiéramos la emoción opuesta, ¿no? Por ejemplo, estoy triste. Entonces, una manera de tratar de regular eso es decir, bueno, voy a ponerme a escuchar una canción alegre, o voy a bailar, o voy a salir a caminar, ¿no? Entonces, el cerebro vuelve a reinterpretar y a minimizar, ¿no? Esta emoción negativa, ¿no? Hay otras actividades también que son muy útiles, como es la escritura, ¿no? Cuando una persona está muy tomada por una, por una emoción negativa en general, porque, o sea, de las positivas en general, bueno, de las llamadas positivas culturalmente, nadie se queja, pero momentos de angustia o de suma tristeza, el acto de escribir, como involucra áreas cerebrales, como la vista, la coordinación visomotora, la activación de la corteza prefrontal, va a hacer que, digamos, el cerebro deje de focalizar tanto en las regiones más emocionales y retome este, la actividad más racional, y que pueda ordenar ese mundo de emociones, ponerle palabras, y luego identificar elementos de su experiencia interna, o sea, cómo interpreta, cómo siente, cómo se relaciona con eso que siente, ¿sí? Que a veces es más el problema, la forma en que interpreta y cómo se relaciona con eso, que lo que realmente a veces sucedió, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros damos por finalizada la psicoterapia? Bueno, la damos por finalizado cuando se han alcanzado los objetivos que el paciente, conjuntamente con nosotros, planteó al inicio, pero para eso hay que, digamos, hacer un trabajo previo en donde la psicoeducación, vuelvo a repetir, siempre va a estar a la cabeza, ¿no? Siempre esta cuestión de informar al paciente, de cuáles son sus vulnerabilidades, qué situaciones son las que a veces lo ponen más en riesgo, con qué las relaciona, que el paciente se conozca, va a hacer que pueda tener mayor dominio de sí, ¿no? El reconocimiento de los síntomas tempranos y las herramientas para utilizar, ¿no? La generación de hábitos saludables. Los hábitos saludables empiezan desde el alimentarse bien, hacer alguna actividad física que al paciente le guste, que tenga, digamos, momentos de intercambio social, momentos de disfrute personal, ¿no? Que pueda dormir bien, ¿sí? Últimamente, digamos, los trastornos de sueño también están bastante a la cabeza en las consultas, ¿no? Y fundamentalmente la promoción y el sostenimiento del cambio, ¿no? Los cambios que haya logrado hay que, digamos, consolidarlos, ¿sí? Para que se vaya creando, se cree, en realidad, digamos, una red de patrones, de pensamientos, de formas de experimentar, que sea más funcional a la que originalmente trajo a la consulta. Bueno, algo que es muy importante, no sé si lo dije, es la cuestión de la alianza terapéutica, ¿no? La alianza terapéutica es, bueno, esta relación particular que nosotros establecemos con el paciente, y que, digamos, tiene que ver con aspectos
interpersonales, pero que necesariamente tienen que traducirse en la formulación de metas, de objetivos y también acordar con el paciente los medios por los cuales vamos a alcanzar esos objetivos. O sea, está en juego de nuestra parte nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de validar la experiencia del paciente, de generar un vínculo de calidad, de confianza, de escucha segura, sin juzgar, pero también, como psicoterapia es sinónimo de cambio, la formulación de objetivos a corto, mediano, largo plazo, y que, digamos, todo el plan terapéutico se ordene hacia el logro de los mismos y también que el paciente esté de acuerdo con los medios que vamos a utilizar, ¿no? Eso es algo que se conversa al principio y durante todo el proceso de psicoterapia, ¿sí? Nosotros nunca vamos por delante del paciente, sino al lado del paciente, ¿sí? Bueno, de mi parte, eh, agradecerles escucha, agradecerles el espacio y a ver cómo voy a dejar de compartir pantalla para vernos las caras, y bueno, a ver qué preguntas, qué inquietudes hay en relación a esto. Hola, ¿se me escucha? A ver, ¿quién? Decime tu nombre. Mariana. Mariana. Mariana, contame, Mariana. Tengo una consulta. Consulte. En el caso, ponele de que un paciente traiga padecimiento, pero que no se lo pueda precisar en un diagnóstico o en más de uno, Sí. ¿cómo se trabaja? Bien. Que entiendo que tu pregunta tiene que ver con esto de que en realidad es lo más frecuente, ¿no? O sea, porque uno cuando estudia te dicen por ahí, bueno, esto es la ansiedad social, esto es la fobia, esto es la depresión, pero en realidad en la clínica hay muchas comorbilidades, ¿no? Comorbilidad significa que a veces una depresión está acompañada de, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad o de algún trastorno de ansiedad. Y ahí la idea es que en general, Mariana, cuando hay tanta comorbilidad, lo que está en general, en mi experiencia al menos, de alguna manera alterado o tiene alguna disfunción es la personalidad, ¿no? Entonces hay que explicarle al paciente que vamos a empezar a trabajar por los síntomas que en general le son más incómodos, pero que para que haya una real recuperación, ¿no? Hay que luego planear una segunda etapa en donde abordemos las cuestiones de disfuncionalidad de la personalidad que están haciendo que, digamos, esta persona de esos síntomas o luego de otros, ¿sí? Y también hay que ser, a ver, acá también muy claros cuando uno tiene, ¿no? Ya uno está procesando la información de lo que es personalidad, sintomatología, y ve que el caso es complejo, uno también tiene que ser muy honesto con el paciente y explicarle que nosotros lo que podemos asegurar es medios, pero no resultados, ¿sí? Y que cuanto más tiempo ha pasado entre el inicio del malestar a la consulta, cuanto a veces vienen medicados y vienen de varias psicoterapias anteriores, que también eso desgasta mucho la herramienta, porque hay veces que, digamos, el factor desesperanza, ¿no? En algunos casos está muy, muy alto
y es una persona que viene ya medio como con, digamos, rendido, ¿no? Bueno, ahí entonces también hay que por ahí proponerse objetivos más pequeños, pero más realizables en el corto plazo y que por ahí generen, digamos, una visión, una recompensa más rápida que pueda darle más, que insufle más esperanza como para generar nuevos cambios, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. Igualmente, cuando no se encuentra un diagnóstico para el paciente, Sí. em, ahí lo de psicoeducación, ¿cómo se puede trabajar? ¿Hay que explicarle por ahí más la sintomatología que tiene? Siempre Sin... hay que explicarle, siempre hay que explicarle si hay. Primero, eh, cuando hay hay digamos como, a ver, herramientas para los psicoterapeutas en donde vos decís, bueno, si viene alguien que, por ejemplo, tiene cambios muy abruptos de estado de humor, ¿no? Por ahí está lo más bien y se larga a llorar, o por ahí está, le decís algo y empieza los gritos, se descontrola y luego llora, ¿no? Y luego a veces, incluso en algunos casos, hasta aparece ideación suicida o autolesiones. Si bien la sintomatología, vos me decís, es de depresión, uno piensa ideación suicida, bueno, es depresión. No necesariamente. Hay veces que lo que se oculta detrás es un trastorno de personalidad, un trastorno límite, por ejemplo, de personalidad, ¿sí? Y bueno, ahí hay que decírselo, ¿no? Decir, bueno, todos estos síntomas que parecen tan diversos, en realidad responden a este, este trastorno que está en la base. Y cuando vos tenés que, a veces pasa que vos decís, bueno, estás dudando ahí entre un trastorno y otro, siempre hay que evaluar, o siempre, digamos, se toma el que, digamos, mayor comorbilidades tiene o mayor sintomatología tiene. Y hay otra cosa que yo no dije, pero que también es importante, que es en la indagación de la historia vital del paciente, preguntar por algunas cuestiones que tienen que ver con el neurodesarrollo, porque a veces un trastorno límite, o lo que uno supone es un trastorno límite, cuando empieza a indagar en la historia del paciente, resulta que es un paciente que eh, le molestan ciertos ruidos, le molestan ciertos estímulos, eh, que tiene ciertas dificultades en las relaciones con los demás y puede que tenga algo del orden de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Mm? A veces pacientes que vienen o consultan por depresión, mucha ansiedad, y en la historia personal vos ves que cambió muchas veces de trabajo, que en su historia escolar no podía ser consistente, que cambió de carrera. Bueno, ahí hay que ver si no hay un trastorno de déficit de atención. ¿Me explico? Es un trabajo en realidad muy idiosincrático, ¿no? Porque por un lado tenemos la psicología como ciencia, ¿no? En donde aparecen, bueno, nuevas evidencias, nuevas metodologías, pero después está el trabajo personal con el paciente, su historia, sus circunstancias, su cultura, ¿no? Sí, ¿Alguna otra? Sí, muchas Normita. gracias. Ah, gracias por tu pregunta. Hola, yo tengo una consulta. Consulte. Sí, quería preguntar si la terapia cognitivo-conductual y la Mm. terapia dialéctico-conductual se pueden complementar o son cosas que no
O sea, o es una o es otra, Mirá, no se puede complementar. a ver, históricamente surge primero la terapia cognitivo-conductual. Luego surge un nuevo, dentro de lo que son las psicoterapias de la tercera ola, como es la DBT, la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Surgen como nuevas, digamos, herramientas o reformulaciones que en realidad, desde una mirada como la que yo trabajo, que es la psicoterapia basada en la evidencia y la formación que tuve en la IGLE, que es un modelo integrativo, están dentro de lo que serían las psicoterapias cognitivo-conductuales de la tercera ola. Y hay algo que yo no dije, pero en todo esto, ¿no? En toda la psicoterapia, hay como un telón de fondo, que es lo que también a mí me va dando como la brújula, que es la psicología humanística. ¿Sí? La psicología humanística es la que me orienta a mí en función de los valores, de los momentos vitales de las personas, ¿sí? No es lo mismo una persona que se deprime en la adolescencia que una persona que se deprime en la adultez o en la ancianidad, porque los factores que están jugándose, los significados, ¿no? Son de orden diferente. Un adolescente se puede deprimir porque no siente no encajar en el grupo al que él quiere pertenecer, porque siente que no tiene herramientas para incluirse, y un adulto mayor tal vez se pueda deprimir porque ha tenido tal o cual diagnóstico, porque ha tenido pérdidas, porque se va quedando solo, porque no le puede dar un sentido de trascendencia a su vida, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Tengo noches. tengo una consulta con esto último que dijiste, ¿no? Lo de la psicología humanística. Está quizás muy, o puede llegar a tener relación con lo que es el contexto, que entiendo que en las terapias conductuales tienen Sí, en cuenta son mucho. parte del contexto, Claro, ¿no? pero el El contexto, contexto. el contexto entendido como historicidad de cada Claro, paciente. exactamente, exactamente. Y como época vital, vos imagínate que, volviendo al tema de la depresión, una persona de la mediana edad a veces se deprime o tiene ansiedad por cuestiones que tienen que ver con, digamos, ciertos logros, ¿no? Que se supone que una persona de, no sé, 40 años tiene que tener, y tal vez, no por él, sino por cuestiones contextuales, ¿no? No puede lograrlo. De hecho, a ver, también está muy bueno que me lo hayas recordado, porque uno tiene la mirada en el paciente, pero uno no tiene que olvidarse del contexto, ¿sí? Porque hay determinados contextos sociales, económicos, que enferman más que otros. No es lo mismo, o sea, ustedes imagínense una persona hoy